cosa que vivimos, y yo creo que esté aquí conmigo, cada cosa que vivimos y que Dios nos permite vivir, yo he estado aprendiendo a siempre sacarle algo positivo en mi corazón, la enseñanza que Dios tiene para mi vida, ¿verdad? Y como le mencioné anteriormente, por la situación que pasó mi esposa la semana pasada, y durante estos días, en las pláticas, y usted ya sabe las pláticas que normalmente salen en estas situaciones, ¿verdad? Y una de ellas es, ¿qué nos enseñó? ¿Qué legado nos dio? ¿Verdad? Y me bendijo mucho escuchar a algunos de los hermanos de mi esposa decir palabras que de verdad sé que lo dijeron con todo su corazón, porque eso era así. Y una de las cosas que mi suegro tuvo fue amor hacia todos sus hijos, y lo expresó de muchas formas, ¿verdad? Y cuando yo le decía, Señor, ¿de qué hablo? ¿Qué es lo que tú anhelas? Porque sinceramente no tenía un tema hasta hoy en la tarde, no tenía un tema específico para poder predicar, no sabía exactamente qué el Señor quería que hoy hablara. Y yo quiero, y hoy que me fui a mi oficina un rato en la tarde, yo le decía, Señor, me puse a orar, le decía, Señor, ¿qué hablo? ¿Qué quieres tú hablar a través de mí? Y el Señor me llamaba esto y me decía, tienes que hablar sobre este tema, y el tema de hoy es un legado eterno, ¿sí? Y yo quiero que usted diferencie legado y herencia, que son dos cosas diferentes, ¿ok? Legado y herencia, ¿sí? En la Biblia el legado y la herencia son dos cosas diferentes. En el derecho son un poco similares, pero tienen diferencias, ¿verdad? Si lo vemos en la vida, en lo jurídico. Pero en la Biblia es algo que el legado va más allá de un bien, va más allá de algo que usted puede tocar, ¿sí? La herencia es algo que se palpa, es algo que se toca, pero el legado es algo que quizás no se toca, pero que permanece. Dice amén. Y entonces no le quiero hablar de algo más que lo importante que es. Escúchelo bien. Y como le repito, toda esta semana me sirvió en mi corazón para entender muchas cosas, porque hay dos formas de aprender. No sé si usted está de acuerdo conmigo. La primera de ellas es por la experiencia propia, y la segunda de ellas es por la experiencia ajena. ¿Sí? ¿A cuántos han aprendido por experiencias ajenas? A alguien le pasó algo y tú aprendes que eso no lo tienes que hacer, o cómo lo tienes que hacer porque a alguien le pasó algo malo. ¿Cuántos hemos aprendido así? En muchas oportunidades sí, pero algunas veces hemos aprendido por experiencias propias. Cuando uno dice, no, yo me las puedo, y cuando uno se da cuenta, no se las puede. ¿Verdad que sí? Y ahí uno se da cuenta y aprendió lastimosamente por un error. Obviamente en el caso de la muerte, obviamente no voy a experimentarlo yo en algún momento dado. O sea, claro, lo voy a experimentar. Lo que quiero decirles es que no aprendí por experiencia propia, sino aprendí de esta situación que le pasó a mi suegro, ¿verdad? Y que yo sé con todo mi corazón y creo con todo mi corazón que Dios es bueno y Él está con él, ¿verdad? Por todo lo que nos tocó vivir durante estos meses, el estar ahí con él, el estarlo llevando, el estar orando por él, el que Dios lo levantó. Mire, él desde hace varios meses atrás había estado muy enfermo, tanto así que sinceramente yo dije, Señor, no creo que él vaya a aguantar esta situación. Pasó como 3 meses en el hospital. Y cada día su salud iba para abajo, para abajo, para abajo. Pero Dios lo levantó de una forma tan sobrenatural de esa situación, donde en una semana o en menos de una semana, donde pensamos que él ya no, porque él ya no reaccionaba, reaccionó y estuvo lúcido durante mucho tiempo, ¿verdad? Tanto así que yo ahora que analizo toda esta situación, sé que fue la oportunidad que Dios le dio para poder enmendar muchas cosas en su vida, para poder estar a cuentas con él, para poder estar a cuentas con su familia. Y es bien importante entender, y como le decía, de esta experiencia el Señor hablaba a mi corazón. Y yo quiero decirle algo: hay un legado precioso que usted y yo podemos dejar.
Y el asunto aquí es entender lo importante que es que usted y yo dejemos ese legado. No solamente estoy hablando a aquellos que tenemos hijos, sino estoy hablando a aquellos que estamos rodeados de personas, aquellos que estamos rodeados de gente, independientemente si es familia, si es amigos, los que Dios haya puesto ahí contigo, cerca donde tú estás, tú puedes dejar un legado precioso de Dios en ellos. Y esto no se trabaja ya cuando uno está viejito, porque no es así. No se empieza desde allá cuando ya me falte poco, no. Sino esto se debe de ir haciendo ahora. Diga conmigo, ahora, hoy. No importa la edad que tú tengas o que yo tenga, ¿sí? Lo importante que es entender esto. Y mire cómo trascendió Eliseo, que aún muerto, algo pasó. Y espiritualmente hablando, si lo entendemos de una forma espiritual, verdaderamente vamos a ver cómo el legado va más allá de el día en el cual el Señor te dice ya hasta aquí, ¿verdad? Y el legado sigue. Y las obras siguen. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora, el asunto aquí es que ese legado se debe de trabajar. Ese legado se debe de formar. Ese legado no es más que las acciones que tú y yo hacemos todos los días, ¿verdad? Y que de eso demarca, porque ¿cuántos aquí saben cuántos años van a vivir de aquí en adelante? Y esto me trajo muy a memoria, por ejemplo, la vida de Ronóbel, ¿verdad? El legado que él dejó, la enseñanza que él dejó en nosotros, en muchos de nosotros que pudimos conocerlo, tanto de la iglesia como fuera de la iglesia. Y él era un muchacho cuando el Señor lo llamó a su presencia. Entonces, no quiero que usted, sí, como el pastor pasó esto y esto y esto la semana pasada. No es por eso, sino lo que el Señor hablaba a mi corazón era esto. Y yo lo quiero poner en práctica en mi vida. Y el Señor ahora que me da la oportunidad de hablar con usted, acá en la iglesia, acá en el templo, el Señor me decía, transmíteles eso que yo te enseñé. Cuando yo oraba allí, el Señor me hizo entender eso y quiero enseñarle esto, ¿verdad? Eliseo, un hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un hombre que durante su vida hizo grandes cosas. El Señor hizo grandes cosas a través de él, pero un día enfermó y murió. En el verso 14, ahí mismo en el capítulo 13, verso 14, no lo busque, solo los hermanos de acá, ¿verdad? De las pantallas dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. O sea, Eliseo murió de una enfermedad. Y yo quiero decirte algo, todos aquí vamos a morir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el dilema aquí no es, sí, pero ¿por qué? Si Dios hacía milagros a través de él, ¿por qué él no se sanó a sí mismo? Por ejemplo, cuando falleció el pastor Julio Melgar, muchos que quizás escuché comentarios como esos. ¿Y por qué Dios permitió que él muriera? ¿Y por qué tal cosa? Si él era así, si él era así, si Dios había dado promesa, si esto y lo otro. Yo quiero decirte algo, todos en algún momento dado el Señor nos llama para que un día estemos con él, todos. Seas un siervo de Dios o no, un día vas a estar allí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando son este tipo de situaciones, usted no se pregunte si tenía fe, si no tenía fe, si se sanó o no. No. Cuando Dios dice ya, como decía alguien por ahí, aunque se ponga o aunque se quite, si ya le toca, ¿sí o no? Ya le toca. Si ya le toca, ya le toca. Y esto es algo que todos vamos a vivir, ¿verdad que sí? Jesús lo vivió, ¿sí o no? Él sabía que tenía una hora. Él sabía a qué venía y que en algún momento de ese tiempo le iba a tocar a él también. Jesús podía haberse quitado de esa cruz, sí. Podía haber pasado eso, sí. Pero él sabía. Y si Jesús lo vivió, tú y yo lo vamos a vivir. ¿Verdad que sí? Esta verdad quiero que usted la tenga clara. Y yo sé que todos aquí lo sabemos. Pero quiero que usted entienda esto. Mire esto. Lucas capítulo 10, verso 17.
Lucas capítulo 10, verso 17. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Ya lo tiene? No quiero que usted vaya a estar triste hoy, ¿verdad? Usted déle gloria al Señor. ¿Cuándo le dan la gloria al Señor en esta hora? No le estoy, ay, pastor, usted me está hablando de cuándo me voy a morir. No. Lo que el Señor le está hablando es a tiempo. ¿Sí o no? Le está diciendo es tiempo de formar un legado. Es tiempo de formar un legado. Y por eso usted tiene que gozarse, porque Dios le está hablando hoy. Lucas capítulo 10, verso 17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, ¿a quién le dijeron eso? A Jesús. Aún los demonios se sujetan en tu nombre. Avancemos. Y él les dijo, o sea, Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero esta es la respuesta que quiero que usted lea y entienda. Y dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino dice, sino, ¿qué dice? Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Otras versiones dice, en el libro de la vida. Ahora, ¿por qué le leo esto? Vivimos en una generación donde nos enfatizan, donde nos hemos puesto mucha nuestra mirada en lo terrenal. Estos 70, ¿por qué venían contentos? ¿Por qué venían contentos? Porque los demonios estaban sujetando. Venían contentos por lo que sus ojos podían ver. Y las respuestas que lo que Jesús le da como respuesta, nada de eso respondió él con lo terrenal, sino él dijo: sí, yo vi lo espiritual, cómo Satanás descendió como un rayo. Pero les dice ellos ahí: pero ustedes no tienen que estar alegres porque los espíritus inmundos se sujetan, sino el gozo de ustedes debe ser que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y pareciera que una cosa no tiene nada que ver con otra, porque la respuesta quizás no sea la que ellos hubiesen esperado. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Estamos viviendo en una sociedad donde solamente estamos fijándonos en lo que nuestros ojos ven, donde solo estamos fijándonos en los afanes del día con día. Y yo lo entendí en esta oportunidad. Entendí que muchas veces pierdo mi tiempo y me he afanado tanto por las cosas que hay que hacer acá, por lo que se ve, y se nos ha perdido el enfoque de lo que verdaderamente es lo más importante. Y lo más importante de todo esto es que Dios, ¿verdad?, dio a su Hijo para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Cuántos levantan sus manos y dicen: Señor, gracias? Porque eso es lo más importante. Dios es un Dios que bendice. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios es un Dios que prospera. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios es un Dios que sana. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero todo eso se queda. Lo más importante es que tu nombre y el mío esté escrito en el libro de la vida, porque eso es lo eterno. Todo lo demás es temporal. Todo lo demás se termina. ¿Me entiendes? Todo. Entonces vemos una generación que lamentablemente nos hemos enfatizado mucho en lo terrenal, en tener, en hacer, y no es malo el que tú tengas, y que Dios, porque Dios mismo, ¿verdad?, anhela que vivamos bien, pero que nuestro enfoque no sea en eso. El enfoque de estos 70 era en lo que sus ojos veían, y ellos estaban gozosos porque los demonios se sujetaban. Pero había algo más precioso, más allá de eso, y era lo eterno. Cuando tú y yo estamos conscientes y nuestro enfoque de verdad está en entender esto, porque mira, esta gran verdad
no se entiende solamente con la mente, porque todos aquí sabemos eso. Pero dígame si muchos de nosotros hemos caído en el error de afanarnos por lo que vemos, de afanarnos por lo terrenal, y se nos ha olvidado lo espiritual. Se nos ha olvidado que lo más importante es lo que viene después de. Yo he caído en ese error. ¿Cuántos me acompañan en mi dolor? Porque yo no creo que sea el único, ¿verdad? Nos enfocamos en el trabajo, nos enfocamos en los quehaceres, nos enfocamos en la familia, y está bien, todo es importante. Mas lo más importante de todo esto es que tú entiendas que Dios te ha dado vida eterna. Y Dios me ha dado vida eterna. Y por eso estamos hoy acá. Y por eso hoy nos podemos alegrar. Entonces, que nuestro gozo no sea bajo una circunstancia. Que nuestro gozo sea que Dios nos ha dado la vida eterna. Y cuando tú y yo mantenemos esa mirada, ese pensamiento en nuestro corazón, escucha lo que estoy diciendo, pensamiento en tu corazón, de saber que lo más importante de todo esto es que Cristo nos dio vida eterna y que por medio de Cristo tenemos acceso al Padre y que por medio de Cristo podemos hoy decir que el día que el Señor nos lleve a su presencia, vamos a estar con Él. Cuando alguien quita su mirada de ahí, y cuando yo se lo digo por mí, nos empezamos a amargar. Pero aquella persona que logra entender a través de la revelación del Espíritu Santo lo precioso que es esto, mantiene su gozo. Por eso Jesús dijo, no se gocen por eso, gócense porque ustedes son salvos. No te afanes porque no tienes esto, porque no tienes lo otro. Gózate porque eres salvo. Y eso no lo compra nada. ¿Verdad que sí? Los discípulos estaban cayendo en un espíritu humanista que veía solo lo terrenal y no lo celestial. Dice, Jesús tuvo que reenfocarlos, ya que estaban más admirados por lo que podían hacer aquí en la tierra que por lo que había de suceder en el cielo, o lo que había sucedido en el cielo, que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Romanos capítulo 1 verso 25. Mire lo que pasa aquí. O mire lo que pasó con el pueblo. Romanos 1:25. Diga conmigo aleluya. ¿Está contento hoy? Yo estoy contento. Estoy contento porque el Señor es bueno y porque el Señor, a pesar de las situaciones que puedan pasar, por eso cada vez que le pase algo, usted extráigale lo bueno. Extráigale lo que es de bendición para usted. Aprenda a hacerlo. Y se va a dar cuenta que ahí es donde usted encuentra verdaderamente, ¿verdad?, la bendición de Dios. Y puede pasar eso de una mejor forma. Mire lo que dice Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Mire, dice acá, honrando y dando culto a las criaturas, o las criaturas, dice aquí, antes que al, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Cuántos hemos caído en ese error? O sea, ¿qué dice aquí? Se lo voy a parafrasear y se lo voy a explicar. Cayeron en el error de seguir lo que él había creado y no al creador. Eso pasó con el pueblo. ¿Sí? Entonces, Dios nos está dando la oportunidad que a usted y a mí no nos pase eso. No caigamos en ese error. No estamos por lo que Dios creó, estamos por el creador. No vivimos por lo que Dios creó, vivimos por Él. No debemos de buscar lo que Dios creó, debemos de buscar al dueño y creador de todo. ¿Dices amén? Porque entonces empezamos a entender que el legado que vamos a dejar, escúchelo bien, ahorita no he entrado bien al tema del legado, pero yo quiero que usted esté atento a esto y que usted lo entienda con su espíritu. Es más allá de algo físico, sino lo que Dios anhela es que lo que pasó con Eliseo, que aún sus huesos pudieron hacer algo, que aún muerto él pudo dar vida,
que aún él, estando en el sepulcro, pudo hacer algo para la gloria de Dios. Y eso es un legado. Eso es un legado. Diga conmigo amén. Es importante entender entonces que lo eterno es 1000 veces, 100,000 veces, 1,000,000 de veces más importante que cualquier cosa que te pueda estar pasando hoy. Es importante que entendamos que todo lo que la palabra, la profecía de hoy lo decía, esto va a pasar. Lo que hoy estás viviendo va a pasar, es temporal. Lo que hoy estás viviendo, si hoy estás enfermo, eso va a pasar. Pero lo eterno es más importante. Entender que lo más glorioso de todo esto es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Si tú no estás con la seguridad de eso, Dios te está diciendo, hoy es el tiempo. Dios te está dando la oportunidad para que hoy reafirmes ese legado. Y lo primero que tienes que entender es que el legado va más allá de algo físico. El legado va más allá de algo que tú puedas dejar. Algo físico. El legado es algo que va a trascender. Y qué mejor que dejar el legado del Señor. ¿Dices amén? Y eso se forma todos los días. Mateo 16:22. Cuando Jesús iba camino al cielo, que es nuestro destino final, escúchelo bien, esto pasó. Jesús sabía verdaderamente qué era, que más allá de lo físico había algo espiritual y había algo glorioso que espiritualmente estaba pasando. Y entonces en Mateo 16:22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. No de mí, de ti. Ten compasión de ti. O sea, le dijo, quiérete un poco, ¿verdad? En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, dice, mira lo que le contestó él. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Pero esto es lo que quiero que tú entiendas. Me eres tropiezo, dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. La actitud de Pedro, obviamente él en su humanidad, él no quería que esto le pasara a Jesús. Él no quería que Jesús muriera. Él amaba a Jesús. Pero por poner su mirada en lo humano, que lo humano nunca va a ser acorde a lo espiritual, él sin querer queriendo, como dijo el chavo, quería desviar a Jesús de su misión. ¿Me doy a entender? Entonces yo quiero que tú entiendas algo. Y hoy el Señor me decía a mi corazón, no podemos estar siempre pensando en lo físico, en lo humano, en lo que se ve, en los afanes de todos los días, en el trabajo, en muchas cosas. Tenemos que empezar a ver lo espiritual, lo eterno, lo que nos va a traer verdaderamente un legado a nuestra vida. ¿Dices amén? Por eso Jesús dijo, por eso en la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, es decir, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo quiero que tú entiendas algo, y con esto paso a la siguiente, y es, hermanos, es necesario que entendamos lo importante que es lo espiritual. Cuesta creer en lo espiritual porque no lo vemos. Cuesta creer que, por eso el día que fuimos a Cobán, cuando, no sé si que le comenté eso, la última vez que estuve aquí dirigiendo la alabanza, el apóstol mencionó que había tenido un sueño un domingo en la mañana. Y cuando lo analizábamos, verdaderamente yo en mi corazón entendí que muchos de nosotros, pastores, no habíamos
entendido verdaderamente lo que en ese lugar estaba pasando. Se lo voy a explicar, ¿verdad? El apóstol soñó que en un lugar había eso lo soñó, digamos, la actividad fue jueves en la noche. Después nos fuimos a dormir, ¿verdad? Él soñó jueves, o sea, para amanecer viernes, ¿sí? Y el viernes que estábamos desayunando, pues él nos contó. Y yo le decía, mira, de verdad, nosotros caímos en el error, y me incluí ahí, porque definitivamente yo era uno de ellos, de no entrar en cuenta y en razón lo que espiritualmente estaba pasando allí. Porque espíritus inmundos, escúchelo bien, ¿verdad? Que estaban queriendo entrar, que estaban queriendo gobernar esa área. Nosotros habíamos llegado y espiritualmente había habido un rompimiento ese día, esa noche, ¿sí? Y todo estaba muy acorde, pero yo le decía, mira, tenemos que estar atentos y saber que nuestro trabajo no solo es físico, sino que espiritualmente pasa algo. Cuando tú oras por alguien, espiritualmente pasa algo. Cuando tú reprendes a Satanás, espiritualmente pasa algo. Cuando tú vas por un lugar, espiritualmente hay algo que sucede. Y eso solo se entiende por la revelación del Señor. Entonces, nosotros que somos hijos del Rey, que somos hijos del Dios Todopoderoso, nosotros que hemos entendido que nuestra lucha no es contra lo que vemos, sino contra lo que no vemos. Nosotros que hemos entendido que hay un mundo espiritual que es tan real como el que vemos, a diferencia de que no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, y por eso a la gente le cuesta creer, porque el ser humano es ver, hasta ya se sabe la frase, ¿verdad? Dígame si no es cierto. Pero hay algo espiritual. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes eso? Cuando tú oras, algo pasa. Cuando tú estás predicando la palabra, algo pasa. Por más que tú creas que la gente no te escucha, por más que tú creas que la gente está haciendo X o Y cosa, algo pasa. Cuando el poder de Dios está en ti y cuando tú logras entender que cuando tu boca se abre con el poder de Dios, algo pasa. Nosotros que hemos entendido eso, nosotros que sabemos que lo espiritual es más importante que lo que nuestros ojos físicos puedan ver, sobre eso tenemos que ir. ¿Entiende eso? Por eso dice, puestos los ojos en Jesús. Cuando Pedro puso sus ojos en lo humano, quería desviar a Jesús del plan. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Más una cosa hago, dice, mire, cuando yo estudié esto, santo Dios, entendí esto de otra forma. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y dice allí, y extendiéndome, ¿se recuerda de ese versículo? Es muy conocido. Y extendiéndome a lo que está por delante. ¿Y sabe algo? Cuando la Biblia habla de eso de delante, ¿está aquí conmigo? Bueno, deje que los chicos se vayan, no hay problema. Pero usted míreme acá, ¿sí? Va. Cuando aquí dice extendiéndome hacia lo de que está delante, lo que verdaderamente él estaba diciendo es, voy a ver más allá. Cuando yo vi el original de cada una de extendiéndome y de adelante, lo que él estaba diciendo en realidad es, yo estoy viendo más allá de la vida, acá en la tierra. Eso es lo que estaba diciendo él ahí. Me extiendo hacia lo que yo sé que es eterno. Y si no me cree, búsquelo usted y estúdielo, porque yo lo estudié. Entonces lo que él estaba diciendo es, yo no voy a dominarme, no voy a manejarme, no voy a quedarme acá en la tierra. Yo me extiendo, mi mirada se extiende a lo que viene después de. Así lo entendí yo aquí. Porque cuando busqué los originales, me di cuenta que eso es lo que él estaba diciendo. Esa es la forma en la cual usted y yo tenemos que ser. Si a usted le cuesta ser así, quiero decirle algo.
le hace falta buscar más del Señor. Si le cuesta ver así, le quiero decir algo. Necesita buscar más presencia de Dios, para que Dios revele cada día a su corazón esa gran verdad. Algunos podrán decir, no, pues usted está loco. Bueno, estoy loco. O quizás usted también está loco, ¿verdad? Lo importante aquí es que entendamos que lo espiritual es muy importante. Es muy, muy, muy importante. ¿Estás aquí conmigo? Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso no lo busque, eso solo se lo estoy leyendo. Ahora bien, ya hablé de lo importante que es lo espiritual. Porque ¿sabe algo? No sé si estás por aquí, hermano Esaú, o ya te fuiste. No, ahí estás. Anita, ayúdame, porfa. Y con esto quiero ir amarrando porque el tema es un legado eterno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tiene que ser eterno? ¿Por qué puede ser eterno? ¿O por qué debe ser eterno? Porque no está ligado a lo físico. ¿Sí? No está ligado a lo físico. En el momento en el cual tú creas o tú te afanes por algo de acá, eso se te va a terminar rapidito. Así. Mi suegro fue un hombre muy sencillo, con errores y todo como cualquiera de nosotros. Y cuando platicábamos con mi esposa, pues yo le decía: mira, mija, él no te dejó nada físico como herencia. Gracias. Y lo que él tenía, pues ya se había destinado para quienes iban a hacer su casa, su carro. Y creemos todos, me incluyo como familia, ¿verdad?, en representación de mi esposa, que eso era lo correcto. Eso ya estaba pensado desde antes. Pero le decía: mira, él no te dejó algo físico, pero sí te dejó mucha enseñanza, y el legado que él dejó en tu vida, ahora tú lo tienes que seguir y enseñarlo a tus hijos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad?, la fe no fingida que tuvo tu abuela, ¿verdad? Y no tu abuela, ¿verdad?, no, sino tu abuela, tu mamá, y ahora que tú la tienes, porque era algo que se enseñó. Que yo me imagino que si nos ponemos a pensar, Timoteo miraba a su mamá sirviéndole al Señor, miraba a su abuelita haciéndolo, y no miraba a su mamá renegando, peleando, estando en la iglesia y haciendo como que no estuviera haciendo nada, sino tal vez miraba a su mamá danzando, miraba a su mamá llorando delante de la presencia del Señor. Y todo ese legado que él pudo ver ayudó para que su ministerio despegara de una forma mayor, porque tenía esa enseñanza. Dígame si no es cierto. Esa es una pensada mía, y se lo digo porque yo lo he vivido. Se lo digo porque yo he visto a mis padres de esa forma, ¿sí? Y esa enseñanza en mí queda obviamente marcada, y yo espero en Dios que un día mis hijos puedan verme de la misma forma, y aún mejor, puedan ver que su papá fue un hombre que amó al Señor y que sirvió al Señor. Y no digan: mi papá parecía palo ahí, ni siquiera se reía en la iglesia. ¿Cómo puedo hacer yo que mis hijos amen al Señor? ¿Cómo puedo hacer que ese legado eterno llegue a ellos? Esa sería la pregunta. Porque entonces logro entender que más allá
de una herencia que yo les pueda dejar a ellos, de una casa que yo les pueda dejar, que un carro que yo les pueda comprar, que cuentas en el banco que yo les pueda dejar. Más allá de eso, hay algo más importante. ¿Lo cree? Y usted me podrá decir, pastor, mire, yo ni siquiera estoy casado, pues. ¿Por qué me habla de eso? Y yo te quiero decir algo. Cuando logras entender eso, logras lo que te mencioné anteriormente, lo espiritual, logras entender que no importando la edad, la situación, donde vivas, cómo vivas, logras entender que cuando Dios te dio salvación, que cuando Dios te sacó de un vicio, de un pecado, cuando Dios puso su mano y te limpió, te lavó, no importa la edad, no importa la condición, no importa nada. Logras entender que ahora tú y yo tenemos la responsabilidad de decirle a otros lo que Él hizo por nosotros, porque ese es el verdadero legado. Por eso Jesús dijo, vayan y prediquen y enséñenles lo que yo a ustedes les enseñé. ¿Lo dijo o no? Dejen el legado que yo dejé en ustedes. No les dijo, cuando ustedes ya estén grandes. Hay estudios que dicen que los discípulos eran menores de edad cuando Jesús los llama. Por eso cuando Pedro, creo yo, le habla a Jesús sobre pagar impuestos, solo él pagaba impuestos y Jesús, porque todos los demás no pagaban. ¿Me entiende eso? ¿Está aquí conmigo? Entonces no importa la edad. Viene Jesús y les dice, hey, denles un legado que va más allá de una posesión. Denles el legado de lo que yo hice con ustedes. ¿Entiende? Ese es el verdadero legado. Y lo que Jesús enseñó, ahora yo tengo la responsabilidad de enseñarlo a los que me rodean. ¿Quiénes te rodean a ti? No sé, tú sí lo sabes. Pero el Señor me hablaba de eso y me decía, hey, es tiempo de dejar un legado en tus generaciones. Ya no te fijes más en que si tu hijo tiene buenos tenis o no tiene buenos tenis. Gloria a Dios, si se los puedes dar, dáselos. Pero si no, el mejor legado que tú y yo le podemos dejar a nuestras generaciones, a las personas que nos rodean, a tu familia, a tus amigos, a todos, es decirle, Jesús te da vida eterna. ¿Estás aquí? Mateo 26:6 dice, y estando Jesús en Betania, Mateo 26:6, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Imagínense. ¿Cómo estaban viendo ellos lo que estaba pasando? Míreme acá, ¿está aquí conmigo? Ya hoy estoy terminando. Y esto es la culminación y necesito que usted esté aquí. ¿Cómo estaban viendo ellos esa escena? ¿Ah? Humanamente. Humanamente era un perfume caro que se estaba tirando y que era un desperdicio. Ahí lo dice. No lo digo yo, ahí lo dice acá. Humanamente. ¿Sí o no? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y de haberse dado a los pobres. ¿Usted cree que eso fuera una mala idea? Tal vez no. Tal vez no. Pero esto era humanamente. Y humanamente no
no siempre, nunca va a concordar con lo espiritual. ¿Está aquí conmigo? Ahora, ¿qué pasó en lo espiritual? Esto pasó en lo espiritual. Mire esto, pues. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Aquí estaba hablando él en lo espiritual. Los discípulos no podían ver más allá de lo que sus ojos estaban viendo. Pero Jesús les contesta y le dice: hey, ¿entendió Jesús lo que ellos estaban diciendo? Y dijo: no la juzguen, porque ha hecho algo bueno conmigo. Dice: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo, mire esto, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera, aquí viene la enseñanza, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. La pregunta es: ¿cómo dejar un legado eterno? ¿Qué hizo esta mujer? Ahora pregunto, este verso 13: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en Guatemala, en El Salvador, en Centroamérica, en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia, donde quiera que se predique este evangelio, esto va a pasar a la historia. Esto va a ser un legado. Lo que ella hizo allí, dijo Jesús, esto no se va a olvidar. Fue más allá de un perfume. Gracias. Fue más allá de un perfume. Los discípulos veían un perfume. Ella estaba viendo algo más. Y Jesús les dijo: esto que ella hizo hoy quedará como un legado, para que donde quiera que se predique el evangelio, todos conozcan lo que esta mujer hizo. Algo sencillo, si usted lo quiere ver de esa forma, pero su corazón y la forma como lo hizo un legado. Voy a avanzar con esto. El Señor me decía: hay que vivir de una manera en que todavía muertos nosotros sigamos levantando gente para la gloria de Dios. ¿Cómo se forma un legado? Yo quiero decirte esto: lo que tú haces puede llevarte a un punto donde aún habiendo partido con el Señor, estás afectando a las generaciones futuras. ¿Cómo se forma un legado? Con lo que tú haces. Diga conmigo: con lo que yo hago. No tanto por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Lo que esta mujer hizo, dijo: esto nunca se va a olvidar. Y efectivamente hasta el día de hoy estamos hablando de ella. La ofrenda de Abel, la misma Biblia dice que aún Abel muerto, y esto está en Hebreos 11:4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios el más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ese es un legado. El Señor me decía: ¿cómo hago yo para dar un legado? Cuando tú estás dispuesto a dar. Cuando tú estás dispuesto a dar, así como Jesús se dio. El evangelio no es lo que vivimos aquí. El evangelio es lo que hacemos para vivir allá. Se lo voy a repetir otra vez para que lo piense mejor. El evangelio no es lo que vivimos aquí, es lo que hacemos aquí para vivir allá. Tenemos que hacer las cosas correctas ahora para poder disfrutar cuando lleguemos a la presencia de Dios. Lo que tú das
determina tu legado eterno. Esta mujer dio, Abel ofrendó. Somos salvos por una ofrenda, por alguien que se dio. Si tú quieres dejar un legado eterno, un legado que permanezca, tienes que entender que te tienes que dar a ti. Para que no digan, este pudo haber sido tal persona, tal cosa, y no fue. Este pudo haber sido esto y no fue. Sino que digan, esta persona fue así, 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 porque sus frutos lo dan a conocer. Porque el legado que Él nos enseñó fue este y este y este, y no se olvida. Si algo le puedo yo decir, que el Señor habló a mi corazón de todo esto, fue eso. Y lo que el Señor me dio a entender durante estos días. Y yo le decía, Señor, todavía estoy a tiempo, yo, para poder hacerlo. Para poder decir, el día que, bueno, más bien para que mis hijos puedan decir el día que yo no esté. Para que usted pueda decir el día que yo no esté. Para que sus hijos puedan decir el día que yo no esté. Él nos enseñó algo más importante, que fue amar a Dios. ¿Me entiende? En Lucas 12:18 dice, y esto haré, y dijo esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y aquí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoro no es rico para con Dios. Entendí esto. Ahora, si aquí dice necio, es porque quizás muchas veces le habían dicho lo mismo. ¿Estás aquí? Quizás muchas veces le habían dicho, hey, no hagas esto. Preocúpate más por lo que viene después. Pero él no lo quería entender. Pregunto, ¿cuántas veces hemos escuchado esa misma palabra? Levante la mano si usted lo ha escuchado más de una vez. ¿Y cuántos nos seguimos equivocando en lo mismo? ¿Me doy a entender? Entonces el Señor le dice, no, entiende, no seas tonto, dice otras versiones. Entiende que hoy vienen a pedir tu alma, y todo esto que por lo cual te afanaste durante tu tiempo aquí se queda. Yo no sé por qué estás tú hoy buscando de Dios. Yo no sé por qué estás tú hoy en la iglesia. Pero lo que yo sí te puedo decir es que si estás para que el Señor te prospere, si estás para que el Señor te sane, si estás para que el Señor te bendiga, si estás, yo quiero decirte que eso tiene que pasar a segundo plano, porque eso se queda. Lo que no se queda es la vida eterna. Si has estado buscando de Dios por razones equivocadas, así como estos 70 venían gozosos por lo que había pasado, si estás buscando de Dios por lo que Él pueda hacer, hay gente que busca de Dios para que Dios restaure su familia, y está bien porque Dios lo puede hacer. ¿Dices amén? Hay gente que busca de Dios cuando está enferma, y está bien, Dios puede sanar. Pero el motivo correcto por el cual debemos de amar a Dios y buscar a Dios es porque Dios nos da vida eterna. Cuando tú pierdes el norte de eso, nos empezamos a afanar cuando las cosas no nos salen bien. Y si no, ¿para qué voy a la iglesia si tal cosa? Hey, ¿para qué venías entonces? ¿Para que las cosas te salieran bien? ¿O venías por Dios? Ya no voy a la iglesia porque tal cosa pasó. ¿Cuál era tu motivación para venir entonces?
¿Ya lo analizaste de esa forma? Porque entonces venías por la creación y no por el creador. Venías por lo que Dios podía darte, pero no por lo que Dios es. Y Dios es tan lindo, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios es lindo? Entonces, me siento con la responsabilidad, porque Dios me lo dijo hoy en la tarde, de predicarte esto. Y no te lo digo, ay, pobrecito, no. Sino porque Dios me dijo, diles lo que yo te hablé a ti. ¿Cómo vamos a dejar un legado? Lucas 7:44. Y vuelto a la mujer dijo Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta desde que entré no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más que aquel que se le perdona poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y en el verso 50 dice, y le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Póngase de pie, por favor. Y diga conmigo, aleluya. Diga pues, aleluya. ¿Está contento hoy? Puede darle una ofrenda de palmas al Señor y decir gracias. Pero no solo se la dé por dársela, sino entienda por qué lo estamos haciendo. Dígale, Señor, gracias por la vida eterna. Gracias por ese legado. Gracias por amarnos, por enseñarnos, por guiarnos y por darnos tanto sin merecerlo.